Hi, I have a question for you. Nada, se hacía el bilingüe. Si tuvieras la oportunidad de empezar tu vida desde cero donde nadie te conoce, ¿lo harías? Dale, baja a responder los comentarios, yo te espero. ¿Listo? Bueno, no es como que venga a darte la oportunidad, pero sí vengo a contarte un anime que va de eso, así que quédate porque esto es Mayoiga. Resumen en 10 minutos, más o menos. Esta es la historia de 30 personas que organizaron un viaje hacia Nanakimura, un pueblo que no aparece en ningún mapa, que ni la policía fue capaz de encontrar y que promete darle a los que van la oportunidad de poder comenzar su vida desde cero. Y en el bondi que iba a este lugar, conocemos a nuestro protagonista Mitsumune, quien al igual que todos los presentes quería comenzar desde cero y fue junto a su mejor amigo Hayato, quien de chicos había prometido al prota que lo protegería y juntos conocerían a los personajes secundarios, como el guía que no organizó todo, la otra guía llamada Koharun, una mina que se mareaba y era muy sensible por todo llamada Masaki, de la cual el prota se encariñó rápido porque según su mejor amigo es muy enamoradizo, una loli fría llamada Leon, un tipo agresivo llamado Balkana, una loca que insiste en ejecutar a todos, un tipo que salió de la correccional después de haber apuñalado a un compañero de su clase llamado Jack, un tipo con un nombre tan largo que me da paja decirlo, así que lo voy a llamar el del parche, Mikage, un rapero, dos locos obsesionados por las armas y sobrevivir llamados Shiboku y Nyanta, el conductor y hay más, pero digamos que estos son los relevantes. El tema es que como no tienen un mapa que diga específicamente cómo llegar a Nanakimura, fueron acercándose poco a poco gracias a la información de Koharun, pero cuando se adentraron en el bosque con el bondi, este se queda atascado por lo que tienen que avanzar a pata, y entre conflictos con el conductor que dice que no lo pueden dejar tirado, que no sé qué, deciden darle toda la plata que tenían entre ellos para pagarle los daños, ya que en el pueblo al que iban no la necesitarían, y siguieron avanzando sin él, hasta que llegaron y vieron que era un pueblo que a pesar de verse como abandonado por años, por dentro de las casas parecía que personas estuvieron viviendo hace no mucho ahí adentro, sumándole que encontraron un huerto con vegetales bien cuidados y en los alrededores del pueblo encontraron huellas y garras de un animal, lo que hizo que todos se preocuparan. Para revisar todo el pueblo con cuidado, se separaron por grupos y empezaron a revisar. El rapero, quien se había fijado en Misaki desde hace rato, le insiste en ir a revisar juntos a un lugar apartado teniendo otras intenciones. Al mismo tiempo, llega el chofer diciendo que es su responsabilidad como adulto cuidarlos. Y cuando todos los grupos se reúnen después de revisar todo el pueblo, se dan cuenta de que Misaki y el rapero no estaban. Se separaron para buscarlo por los alrededores, pero solo encontraron a Misaki, quien decía no saber qué fue lo que pasó con el rapero porque este se fue caminando solo hacia el bosque y no lo vio más, pero nadie le cree. A todo esto empieza a oscurecer, por lo que se prepararían para dormir, donde después de un pequeño conflicto entre el del parche y Jack, todos se enteran del pasado de este último. Viéndolo como un asesino, alguien peligroso, que no es de confianza, esta loca decía hay que ejecutarlo, pero el prota lo defiende diciendo que seguramente tuvo sus motivos para hacer lo que hizo en el pasado, pero igual prefieren no arriesgarse, así que lo encerraron en una celda que encontraron. En la noche, el prota decide ir a ver a Jack para que no se sienta solo, y se cruza con una mina que iba a verlo también por lo mismo y con la loca de las ejecuciones, quien pensando que iban a liberarlo de la celda, intenta ahogar al prota en el río porque está loquita, y en eso ven el cuerpo flotando del rapero yendo río abajo, pero cuando llaman a los demás, este ya no estaba, como si hubiera desaparecido por arte de magia. Sí, como si estas cosas pasaran. Y si fuera poco, escucharon un fuerte sonido proveniente del bosque. Al no poder ver un choto en la oscuridad, deciden ir a dormir y en la mañana a primera hora ver qué carajo hacer. Y la mayoría decide irse del pueblo porque están cagados hasta las patas. Pero Misaki, por alguna razón, dice que no es buena idea irse, aunque no dice por qué, así que todos empiezan a sospechar que oculta algo. El prota discute con Hayato porque este dice que no es seguro quedarse ahí, pero él insiste en quedarse porque quiere estar cerca de Misaki. No me digas que estás pensando con la cabeza equivocada, le dice Hayato. ¿Sabes qué? Andate con tu amiguita. Y después de la escena tóxica, el grupo que planeaba irse se va. Como no tenían un mapa que les dijera el camino, fueron marcando árboles hasta llegar al 90 y pico y pensando que estaban avanzando, se dieron cuenta de que solo dieron toda la vuelta a pesar de que nunca empezaron a caminar para atrás. O sea que estaban más perdidos que un hijo de puta en el día del padre. Para colmo, vieron a Jack, el cual al parecer alguien liberó de su celda. El del parche se asusta y se cae por una colina y no volvemos a saber nada más de él. Así que perdidos, con uno menos y con el miedo de que un psicópata les pueda hacer algo, vuelven al pueblo donde el grupo del guía, Balkana y Koharun descubrieron algo sobre el chofer. Al parecer, este desde que llegó a dicho pueblo ve a su hija muerta. Y no es el único que ve cosas, sino que esa misma noche, debido a la desconfianza que se tienen
porque no saben quién liberó a Jack y todavía desconfían de Misaki porque siguen pensando que oculta algo, terminan atrapando al prota porque no dejaba de defenderla, así que creyeron que era su cómplice. Misaki lo ayuda a escapar y acá los tarados que atraparon a Mitsumune y el mismo prota empiezan a ver cosas y a ser perseguidos. Shikobu ve un monstruo de silicona, Nianta ve una avispa gigante, Mikago escucha risas burlonas hacia él y el prota ve un pingüino gigante deforme, pero por alguna razón solo ellos pueden ver esos monstruos. Cada uno intenta escapar y el prota con Misaki se separan y este le cuenta a su waifu por qué decidió ir a Nanakimura. Resulta que el prota hace años tenía un hermano gemelo llamado Tokimune, que era todo lo opuesto a él y se notaba que era el hijo favorito de su madre. Pero un día Tokimune agarra el pingüino de peluche de Mitsune, se sube a un muro del cual se cae y muere a muy corta edad. Después de esto, la madre quedó muy traumada por perder a su hijo favorito. Como eran gemelos debido al trauma, confunde a Mitsumune con Tokimune. Para no seguir lastimando los sentimientos de su madre, a este le piden hacerse pasar por su hermano muerto durante un tiempo, solo hasta que su vieja esté mejor. Pero pasaron los años y todos empezaron a referir a él como Tokimune en vez de Mitsumune. Y el prota ya estaba harto. Quería ir a un lugar donde pudiera empezar desde cero con su verdadera identidad y así llegó a Nanakimura. También resulta que el monstruo que el prota ve es una fusión entre el pingüino y su hermano que lo atormentan desde hace años. Porque sí, los monstruos que ellos ven son llamados Nanaki. Son diferentes porque son las representaciones de sus miedos y traumas más grandes. Y Misaki lo lleva a un túnel y le dice que si quiere volver al mundo real debe aceptar dicho trauma. Pero cuando vuelve a ver al pingüino deforme se caga y sale corriendo dejando a Misaki sola. A todo esto, en el pueblo empezaron a desconfiar aún más de Misaki porque resulta que hace un tiempo un grupo de personas había desaparecido cerca de ese pueblo y no se volvieron a ver, y una chica de los desaparecidos era Misaki. Y ahí empezaron a sacar conclusiones bizarras sobre que era un fantasma, que ella los atrajo a ese lugar maldito, que planeaba matarlos a todos, que es una bruja, esta otra dice que hay que ejecutarla. Cuando Misaki regresa la atan a un tronco, la interrogan y esta cuenta todo. Bueno, más o menos. Resulta que tiempo atrás ella ya había llegado a este pueblo escondido en medio de la nada junto a quien presentó como su primo llamado Reiji. Se supone que lo estaban explorando para un club, pero cuando volvían se separaron y no lo volvió a ver. Buscó la forma de regresar a Nanaki para encontrarlo, pero no lo consiguió, hasta que dio con el bondi que los trajo al principio. Pero no, Reiji no estaba por ningún lado. Después de contar esto, todos bajan un cambio porque entendieron que no es un fantasma ni nada parecido. Pero de la nada llega el chofer en el bondi y se lleva a Misaki junto al prota y Hayato, porque quería que esta, pensando que todavía era un fantasma, le trajera a su hija muerta. Pero como ella es una humana común y corriente, no puede. Así que decide ir al túnel donde llegó al prota, en el cual se les presentan los Nanaki a cada uno. El prota vuelve a ver al pingüino, Hayato ve a su terrorífica abuela y el chofer vuelve a ver a su hija. Cuando se detiene para estar con la misma, ya estaban del otro lado del túnel y ven otro pueblo en las mismas condiciones que el anterior. Investigando dicho pueblo, Misaki se separa del prota y Hayato, y estos discuten porque el mejor amigo del prota dice que siempre lo vio como una marioneta. Y el prota se recalienta, lo manda a cagar y después vuelve a ver al pingüino, pero esta vez más chiquito. Lo sigue hasta un lago y ahí el prota vuelve al mundo normal. Despierta en el hospital junto a su padre y este le dice que la persona que lo salvó lo está esperando en la azotea del hospital. Cuando Mitsumune va, se encuentra nada más y nada menos que al rapero. ¡Sigue vivo! Este le cuenta cómo volvió a ese mundo. Resulta que este fue el primero al que se le presentó su Nanaki. Aceptó y superó dicho trauma y así automáticamente volvió al mundo normal. Y lo llevó con Kamiyama, un tipo que parece viejo pero que con suerte supera los 40 años, quien lleva como 3 años investigando Nanaki y los efectos psicológicos que tienen las personas. Y resulta que cuando él había ido hasta Nanaki, ni bien llegó no aceptó, sino que abandonó su trauma ahí mismo, lo que hizo que le devolvieran al mundo normal, pero como los Nanaki son parte de uno, si lo abandonan también pierden años de vida. Y Kamiyama fue afectado por esto mismo y por eso envejeció tanto en tan poco tiempo. Sabiendo tantas cosas nuevas sobre el pueblo y sabiendo cómo superar los traumas para volver a su vida cotidiana, decide volver a Nanaki para salvar a sus compañeros de viaje, especialmente a Hayato y Misaki. Con ayuda del viejo consigue regresar,
Pero lo que nadie esperaba era que Koharun haya estado detrás de todo este tiempo. Los había llevado a ese lugar con el fin de hacer evolucionar uno de los Nanaki para que de alguna forma recuperar los años perdidos de su padre. Porque sí, Koharun es la hija de Kamiyama, y fue ella quien había liberado a Jack de la celda. ¿Y se acuerdan del tipo del parche que había caído por la colina? Bueno, este sigue vivo y también está de su lado, y entre que esos dos atacaban y mantenían distraídos a los del pueblo, ella iría con Hayato para lavarle el cerebro diciéndole que Mizamune lo reemplazó por Misaki, haciendo que este se recaliente y su Nanaki evolucione hasta poder controlarlo para empezar a atacarlos a todos. Pero gracias al poder del amor y la amistad que se tiene con el prota, consigue calmarse y superar su trauma. Por otro lado, ¿se acuerdan de Reishi? Esta apareció ante varios de nuestros personajes para informarles cómo superar sus traumas y salir de ahí. Ayudó al chofer también a superar el trauma de haber perdido a su hija y se presentó ante Misaki, y esta se reemociona. Y resulta que en realidad no era su primo, sino que era su amigo imaginario que su mente había creado porque no tenía amigos. Y ahora se aparece enfrente de ella, pero no como su amigo imaginario, sino que como su Nanaki. Después de unas cuantas palabras emotivas, Misaki acepta que no podrá volver a ver a Reishi. Regresa al mundo real y seguido de eso, también va el prota. Y en el pueblo, entre los que quedaban, se separaron en grupos ya que no todos querían irse. Se despiden, vuelven al bondi y con la mayoría habiendo superado sus traumas, termina el anime. O sea que nadie murió y todo se basó en que eran unos esquizofrénicos de mierda que veían sus peores traumas de la vida como monstruos gigantes. Pude haber dicho esa simple frase desde el principio y me ahorraba tener que explicar todo el anime. Pero bueno, ya es el penúltimo resumen de la semana, así que si les gustó, suscríbanse y activen la campana, así mañana no se pierden el último resumen del mes. Ahora, sin nada más que añadir, báñense. Chao.